Tiene la palabra. Señoras y señores, yo sigo saludando a la vieja usanza. Hoy se cumple o está a punto de cumplirse el 5º aniversario del Club de la Constitución. Dentro de 2 meses y 10 días yo cumplo 90 años. O sea que soy, en toda la extensión de la palabra, un anciano. Un anciano que ha participado en aventuras políticas, que ha tenido mucho tiempo para meditar y que ha conocido la dictadura del general Primo de Rivera, aunque de niño, muy niño. Ha conocido la República, que se proclamó 2 días después de hacer yo la primera comunión, que ha conocido nuestra guerra civil, viviendo durante toda ella parte dominada por un bando y parte dominada por otro, que ha vivido íntegro el régimen de Franco, que ha vivido lo que sucedió después de muerto Franco, la transición especialmente, y que después ha estado en las distintas instituciones, en el Senado como senador real, en las Cortes como diputado por Madrid y por mi tierra de Cantabria. Y que creo que tiene una pequeña experiencia y les puede contar a ustedes su vida política en cuanto está relacionada con la transición, porque es evidente que la transición sigue gustando o interesando a muchas personas y es la base, el cimiento de todo lo que ha venido después. Base o cimiento que, a mi juicio, hay que conservar con exquisito cuidado para no derribar totalmente el edificio y tener que empezar nuevamente a construir, cosa que nos ha sucedido desgraciadamente tantas veces en la historia de España. Y aportaré algunas ideas de cómo, a mi juicio, se podría mejorar la situación actual, la crisis actual que padecemos, que, a mi juicio, más que una crisis económica que padecen todos los países de Europa, es una crisis política. Es un momento y un instante en que no sabemos con certeza cómo nos estamos gobernando y cuál es el fin que persiguen los gobiernos de turno, el actual y los anteriores. Máxime cuando además existen una serie de retos absolutamente incomprensibles para mí, de toda índole y calidad. Empecemos, pues, por el principio. Yo fui ministro del primer gobierno de la monarquía, ministro de la presidencia, y fui vicepresidente del gobierno con Adolfo Suárez, cuando Adolfo Suárez fue nombrado por el rey presidente del gobierno. Muchas personas, antes y ahora, siguen insistiendo con cierta tenacidad y, desde luego, sin absoluta razón, en la escasa calidad de Adolfo Suárez para presidir el gobierno y en la gran cacicada que aquello suponía. Pero yo tengo que decir que de todos los políticos en presencia en aquel momento, el único que, sin ser catedrático, ni miembro de un cuerpo distinguido del Estado, ni empresario en una gran empresa, ni figura relevante de una academia, era el político que tenía más capacidad de enganche, más simpatía personal, más conocimiento para saber a dónde quería o queríamos conducir España, más atractivo en el trato directo y personal, donde evidentemente Adolfo Suárez era
un auténtico prodigio y más firmeza y decisión en la toma de estas. Comentaba, me parece que era esta mañana, que si Adolfo Suárez hubiese sido presidente del Gobierno en el momento que desde Cataluña, querida Cataluña para mí, hubiese hecho dos cosas. La primera, ante el primer reto del presidente Mas, mandar al puerto de Barcelona una fragata con la bandera bien grande para que los catalanes supiesen en qué país estaban. Y segundo, cuando el presidente Mas le advirtió que si no le daba lo que pedía, se acordaría, yo sé con seguridad absoluta que Adolfo Suárez se hubiese levantado de su butaca, le hubiese agarrado por la chaqueta y le hubiese puesto de patitas en la calle. Es decir, de patitas en el Palacio de la Moncloa, pero fuera, para que se marchase. Porque Adolfo Suárez era así y lo demostró. Y en un año increíble, consiguió que se convocasen unas elecciones generales y que esas elecciones generales fuesen preconstitucionales, para que las Cortes estuviesen autorizadas para poder elaborar una Constitución. No es cierto, como se está diciendo ahora, que las Cortes no eran constituyentes. Las Cortes sí lo eran. Y voy a explicar por qué. Nosotros redactamos, y digo nosotros, una ley no de reforma política, como había pretendido Torcuato Fernández Miranda, sino una ley para la reforma política. Es decir, una ley que permitiese hacer una reforma en profundidad de las leyes vigentes de carácter constitucional y sustituirla por una Constitución. El proyecto de ley de la ley de o para la reforma política se ha dicho una y otra vez que es obra de Torcuato Fernández Miranda. No es verdad. Torcuato Fernández Miranda presentó al Gobierno, como yo había presentado un proyecto, como Otero Novas había presentado otro, como Landelino Lavilla había presentado otro, un proyecto que se llamaba Ley de Reforma Política y cuyo preámbulo empezaba diciendo: una democracia no se improvisa. Pues bien, la diferencia que existe entre la ley que ofreció a Adolfo Suárez Torcuato Fernández Miranda y la ley que salió primero de la comisión que existía en el seno del Gobierno y después del propio Gobierno es lo suficientemente sustanciosa como para que comprendamos perfectamente cuáles son sus nítidas diferencias. Torcuato Fernández Miranda proponía un Congreso de los Diputados de 350 miembros, cosa en la que estábamos de acuerdo todos desde hacía largo tiempo, elegidos por sufragio universal y directo. Un Senado de carácter corporativo, en el que estaban presidentes de las Reales Academias, rectores de universidades, de las pocas universidades de entonces, funcionarios de distintas organizaciones sindicales bastante afines al régimen de Franco, y después 45 senadores nombrados directamente por el rey y otros 45 senadores elegidos por el presidente del Gobierno, entre los que habían tenido la condición de presidentes del Gobierno, vicepresidentes del Gobierno, habían sido miembros del Consejo Nacional por más de 5 años
y los que habían tenido la condición de consejeros del reino o de presidentes de las Cortes. Y a continuación añadía que en caso de discrepancia entre lo que proponía el Congreso de los Diputados y lo que proponía el Senado corporativo, no prevalecía el criterio del Congreso de los Diputados elegido por sufragio universal y directo, sino que prevalecía el criterio del Senado. Semejante esperpento, semejante democracia falsificada, no la podía admitir, ni la admitió el Gobierno. Se mantuvo naturalmente los 350 diputados elegidos por sufragio universal y directo, pero se constituyó un Senado compuesto por senadores elegidos directamente por el pueblo español. Y, naturalmente, en caso de que hubiese discrepancias, como las hubo, entre el Congreso y el Senado, no prevalecería la opinión del Senado, sino que se constituía una comisión mixta formada por diputados y formada por senadores para resolver en forma jurídica cuál era la solución adecuada para la cuestión discutida. Y, por otra parte, incluimos o añadimos dos cosas. La primera, que las elecciones se celebrarían con una ley electoral en la que prevaleciese el criterio proporcional, inspiradas en criterios de orientación provisional. Esta era una cuestión fundamental para que la ley de reforma política saliese adelante con el consentimiento de los partidos de la oposición, que no estaban todavía en el juego político totalmente legal, pero que funcionaban y existían en España, especialmente el Partido Socialista. Y en menor medida, pues hubo problemas sobre su legalización, el Partido Comunista. Yo puedo narrarles a ustedes que cuando se discutía la ley para la reforma política en las Cortes, yo, desde el despacho del presidente del Congreso, tenía una línea abierta permanentemente con don Carlos Ollero, que aportó un determinado dictamen sobre lo que se podía y lo que no se debía de hacer, y Carlos Ollero tenía a su lado a Felipe González. De manera que yo hablaba con Felipe González a través de Carlos Ollero, porque Felipe González no era legal todavía, Carlos Ollero lo era absolutamente como catedrático de universidad, y yo representaba en aquellas conversaciones al Gobierno. Porque naturalmente nosotros no queríamos, como decía, eso sí, con razón Torcuato, hay que hacer una reforma de la ley a la ley para que no haya vacíos de poder, pero en ningún caso pretendíamos o queríamos que la oposición estuviese en desacuerdo con la ley para la reforma política. Y la segunda cuestión importante y decisiva fue cambiar el de la reforma política por el para la reforma política, lo cual quería decir que era una ley instrumental, que en el mismo momento que se celebrasen las elecciones y las nuevas cámaras aprobasen una nueva Constitución, desaparecía porque no había obtenido otro valor que ese valor instrumental. Eso por un lado. Segunda cuestión. El gobierno de Adolfo Suárez tuvo desde el primer momento clarísimo que había que legalizar todos los partidos políticos. Aquí tenemos la cuestión de la legalización del Partido Comunista.
No solamente era el problema que teníamos en España entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la legalización, sino que en la esfera internacional las posiciones eran diametralmente distintas. Mientras los políticos europeos de cualquier clase y condición, conservadores, democristianos, socialdemócratas, eran partidarios de la legalización del Partido Comunista, Pierre Armel, mi primer ministro belga, me dijo en muchas ocasiones: el problema en relación con Europa no es el Partido Comunista, el problema es el ejército soviético. Y no le faltaba razón. Entonces, todos los líderes europeos, sin ninguna excepción, eran partidarios de la legalización del Partido Comunista. Pero Estados Unidos era contrario. El secretario Kissinger de Estado, el secretario de Estado, se oponía tenaz e insistentemente a dicha legalización. Con lo cual, al gobierno se le planteaba un problema de gran entidad. O cogíamos el camino europeo o cogíamos el camino americano. Venturosamente, el presidente Ford, que había sustituido a Nixon después de su impeachment, pues perdió las elecciones ante Carter, simpatiquísimo personaje, pero yo creo que el peor presidente que ha tenido Estados Unidos en mucho tiempo, y naturalmente su secretario de Estado dejó de ser Kissinger y se nombró a un secretario de Estado, Cyrus Vance, de gran inteligencia, de gran preparación, extraordinariamente abierto y comprensivo para la nueva situación del mundo. Desde aquel instante supimos que teníamos que legalizar el Partido Comunista antes de las elecciones generales, porque no se le podía dejar fuera del juego, entre otras cosas, desde un punto de vista absolutamente pragmático y profesional por parte del gobierno, porque nosotros, que no éramos comunistas, sí queríamos saber cuál era la fuerza que de verdad tenía el Partido Comunista. Y eso no se podía saber nada más que dejando que se presentase a las elecciones generales. Y se demostró que tenía mucha menos fuerza que la que nos presentaba una y otra vez Santiago Carrillo. Muchos podrán recordar que la legalización del Partido Comunista se produjo en una Semana Santa, la Semana Santa del año 1977. Adolfo Suárez había reunido a un grupo de ministros muy corto, entre los cuales yo estaba, y se legalizó el Partido Comunista en el sábado, lo que se llamó el Sábado Santo Rojo, y yo recuerdo que en esa Semana Santa yo estaba pasando unos días en Motril. Ya sabía que se iba a legalizar, ya sabía que se iba a legalizar y cómo se iba a legalizar, y tenía una discrepancia clara con Adolfo Suárez. Creía que era necesario que hubiese un dictamen jurídico a favor de la legalización, porque el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que era la que tenía que haber resuelto el problema, puesto que en las leyes vigentes, en el Código Penal, se decía que no se podrían admitir los partidos políticos sometidos a disciplina internacional que quisiesen implantar un régimen totalitario, y por lo tanto era necesario, sobre todo pensando no en los militares, como se ha dicho, sino en que la operación fuese absolutamente legal, que si no había habido dictamen del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, sí debía de haber por lo menos un dictamen jurídico de la Dirección General de lo Contencioso o del Cuerpo General de Fiscales, como así se hizo al final, y se legalizó el Partido Comunista. Es verdad que en aquel momento hubo cierta, digamos, incomodidad en algunos grupos militares, sobre todo en el Consejo Superior General del Ejército,
Pero eso fue consecuencia de que cuando Adolfo Suárez se reunió con los altos mandos militares para explicarle cómo se iba a hacer la reforma política y fue ovacionado, Adolfo, cometió a mi juicio, pequeño error de decir que mientras él estuviese en la presidencia del gobierno, probablemente no se legalizaría el Partido Comunista. Y eso nuestros capitanes generales se lo recordaron. Y desde luego fue una pequeña indiscreción de Adolfo Suárez, porque ese mismo día, a la misma hora en la que Adolfo Suárez estaba reunido con los capitanes generales, mucho antes de la legalización, Pepe Armero estaba entrevistándose de parte del gobierno con Santiago Carrillo en Cannes. Luego parecía que estábamos jugando a dos bandas y eso tuvo ciertas consecuencias que, gracias a Dios, se resolvieron. Dimitió el almirante Vita da Veiga, no por la legalización, porque era partidario de la legalización, sino porque no se le hubiese informado de que se iba a legalizar el Partido Comunista. Dimitieron, o medio dimitieron, los otros dos ministros militares y algún ministro civil. Pero, en fin, todo se arregló. Algo tuve que ver, pero todo se arregló. Y luego ya nos lanzamos a las elecciones democráticas, a las primeras elecciones democráticas, con todos los partidos políticos legalizados. No los partidos fuera del sistema, por supuesto, que no había razón para legalizarlos. Eran los partidos que habían intervenido en la matanza de Atocha y que no tenía ningún fundamento semejante disparate. Eran los partidos que habían secuestrado a Antonio Oriol, presidente del Consejo de Estado, y al general Villascusa, presidente del Consejo Superior del Ejército. Pero los demás, desde el Partido Comunista, pasando por todos los presentes en un país civilizado como cualquiera de los europeos, todos pudieron presentarse a las elecciones generales. Las elecciones generales fueron una sorpresa. Y fue una sorpresa porque el gobierno había intentado, por todos los medios a su alcance, crear un partido político que respaldase la reforma. Fue la llamada UCD. Y aquella UCD, que debía haber sido en unos primeros momentos formada por el Partido Popular, que presidía José María Araiza, formada por un ala importante, muy importante en número, de la democracia cristiana, y lo que pudiésemos denominar falangistas reciclados hacia la democracia, que estaban convencidos que en España no se podía ir nada más que a un sistema democrático. Pongo, por ejemplo, a Rodolfo Martín Villa, o pongo, por ejemplo, a José Miguel Ortiz Bordas, que estaban clara y absolutamente dispuestos hacia la democracia. Pero les digo que las elecciones fueron, en cierta medida, sorprendentes. Adolfo Suárez creía que iba a ganar por mayoría absoluta, y de ello le había convencido Fernando Abril, ministro de Agricultura entonces, pero muy amigo de Adolfo Suárez, y que luego influyó mucho en la política española a la hora de redactarse la Constitución. Pero lo cierto es que las primeras informaciones que tuvimos fueron de Madrid, y en Madrid ganó Felipe González clarísimamente y perdió Adolfo Suárez. Lo que pasa es que en el resto de España las cosas se equilibraron y Adolfo Suárez ganó las elecciones por mayoría relativa, no por mayoría absoluta, y el segundo partido más votado fue el Partido Socialista de Felipe González, que fueron ya, a partir de ese momento, los protagonistas de la nueva Constitución. Había habido largas conversaciones durante el primer gobierno de Adolfo Suárez entre el Partido Socialista, luego el Partido Comunista y el gobierno,
y hubo después largas conversaciones entre unos y otros partidos, porque lo que se quería era hacer una constitución de consenso. Quiere decir una constitución en la que todos los españoles, sin ninguna excepción, es decir, un imposible, pero casi sin ninguna excepción, se pudiesen sentir representados. Entramos, pues, en el tema de la Constitución, pero antes quiero hablar de una cosa que, a mi juicio, ha sido fundamental en el desarrollo político posterior: la ley electoral. Felipe González quería una ley inspirada en criterios de representación proporcional. Manolo Fraga, que tenía un grupo en las últimas Cortes de Franco, Alianza Popular, quería a toda costa una ley electoral inspirada en criterios mayoritarios, de manera que existiesen los mismos distritos que, por ejemplo, existen en Gran Bretaña, y que el partido más votado se llevaba la representación y los demás, aunque la suma de todos ellos fuese inferior, no tenían representación. El Gobierno estaba de acuerdo con la posición de Felipe González, pero teníamos una preocupación muy importante, y esa preocupación era la gobernabilidad del país después de aprobadas las elecciones y, naturalmente, después de elaborada la Constitución. La experiencia española era muy mala. Había habido, no digo que centenares, pero docenas de presidentes de gobierno en la época de la monarquía de don Alfonso XIII. Igual ocurrió en la época de la República, y el gobierno más largo de todo ese periodo fue el gobierno Maura, que duró 2 años y se llamó el gobierno largo de Maura. Naturalmente nosotros teníamos, yo al menos la tenía muy intensamente, la preocupación de que se estableciese siempre, a través de la ley electoral, la posibilidad de que hubiese mayorías suficientemente importantes como para conseguir la estabilidad del gobierno. Y adelantándome a acontecimientos para volver a tomar otra vez el cauce de lo que quería decir, uno de los grandes aciertos de la Constitución fue precisamente que hubiese gobiernos estables durante todo el tiempo en que la Constitución ha estado vigente. Es decir, España ha tenido muy pocos presidentes del gobierno, si se compara incluso con otros países europeos. Y eso es uno de los grandes logros de la Constitución. Pero en la ley electoral existía un problema de una extraordinaria gravedad: cómo iban a confeccionarse las listas electorales. El Parlamento Europeo había designado a una persona, Maurice Faure concretamente, socialista, quien organizó el contubernio de Múnich, del que tanto se ha hablado, que venía mucho por España y habló especialmente muchísimo conmigo, también con Adolfo Suárez, pero por las razones que sea prefería hablar conmigo. Y entonces Maurice Faure me dijo: tenéis la posibilidad de hacer una democracia nueva. Estáis ante un tejido virgen. Lo que vosotros hagáis no solo es importante para España, es importante para toda Europa. Y huir como el demonio de las listas cerradas y bloqueadas. Si hacéis listas cerradas y bloqueadas, entregaréis el poder no al gobierno, sino a los partidos, y no os podréis librar nunca de esta situación. Cuando se discutió la ley electoral redactada por Miguel Herrero de Miñón, que era secretario general técnico del Andenino La Villa, apareció
el proyecto con listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué había pasado? Había pasado sencillamente que Felipe González y Adolfo Suárez habían llegado a un acuerdo para establecer listas cerradas y bloqueadas. Yo tengo que decir, y lo digo lleno de orgullo, que me opuse como gato panza. Perdón, que se aprobase las listas cerradas y bloqueadas. Y lo advertí, lo mismo que había dicho Maurice Faure, se crearán oligarquías en los partidos que son las que mandarán en España, no mandará el gobierno. Ellos harán las listas, los ciudadanos no tendrán nada que ver. Los elegidos se sentirán vinculados al jefe de su partido que le ha incluido en la lista y no contarán con los electores para nada. La verdad es que esto sucedió y nadie mejor que Alfonso Guerra para expresar lo que había pasado, cuando dijo: el que se mueva no sale en la foto. Y eso, naturalmente, ha sido la tónica general de todos los partidos políticos. Las listas las hace el jefe del partido y, por lo tanto, es a él a quien se le debe respeto, a quien se le reconoce la autoridad y, junto a él, a los asesores del jefe del partido, que siempre hay alguno. Pero no solamente eso era consecuencia grave de las listas cerradas y bloqueadas. Las listas cerradas y bloqueadas que introducían en la política un factor de dominio de los partidos de tal naturaleza y tal alcance, perdón, pero como tengo 90 años, pues la dentadura postiza que llevo, no sé qué le pasa, que se ha decidido moverse durante la conferencia. No sé si es que le gusta o no le gusta, pero en fin. Y lo cierto es que hago ruidos raros. Perdón, sigamos. Entonces, claro con eso se unía indefectiblemente la financiación de los partidos políticos. Con eso se unía indefectiblemente cómo estos conseguían los fondos para poder organizar esa gran pirámide o ese gran tinglado que es un partido político. En Estados Unidos, por ejemplo, los partidos políticos, mientras no hay elecciones, prácticamente no existen. Tienen unos grupos de personas que se mantienen y vuelven a ponerse en marcha cada vez que se celebra la convención en la que se elige quién va a ser el candidato a presidente de los Estados Unidos. Y luchan dentro de la convención y cada uno de los militantes dan su opinión y celebran todas esas fiestas llenas de gorros y de globos, pero por lo menos participan todos. Aquí no, por supuesto. Aquí, naturalmente, cuando se hablan de convenciones de los partidos políticos, ya sabéis que es una reunión para ovacionar al jefe de turno y se acabó. No hay elecciones, no hay ningún tipo. El otro día mi compañera de cuerpo, la señora Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, con asombro le he oído decir que no puede haber elecciones dentro del partido para elegir las personas más adecuadas porque no lo permiten los estatutos del partido. Señora Cospedal, cámbielos usted, que no es tan difícil. Mucho más fácil cambiar los estatutos de partido que cambiar una ley orgánica en el Parlamento. Y uno se queda absolutamente asombrado. Pero sigamos. La Constitución fue redactada, diciendo la verdad, de la siguiente manera. Se constituyó un grupo de diputados, algunos con gran preparación política, o por lo menos de doctrina política, y otros con menos, y detrás de esa comisión existió otra comisioncita formada por Fernando
Abril Martorell y Alfonso Guerra, que eran los que decidían al final las posibles discrepancias que existían entre los distintos grupos representados en la comisión. Entonces los representantes de la comisión le entregaban a Fernando Abril y a Alfonso Guerra los artículos que habían aprobado, y Fernando Abril y Alfonso Guerra se dedicaban a pasearse por la Castellana y llegaban a la conclusión de cuál era la redacción del precepto. Podría contar muchos artículos resueltos de esa extraña manera. Y dicho esto, voy a ser enormemente sincero. A mí personalmente la Constitución no me gusta. Creo que no es una buena Constitución, creo que es una Constitución hecha a retazos, con algunos capítulos muy bien resueltos, el tema de cómo se resuelve la presidencia del Gobierno. Paréntesis. No olvidemos que la Constitución establece elecciones a diputados a Cortes, no a presidentes de Gobierno. Ha habido una corruptela desde el primer momento en el que parece que se elige presidente de Gobierno. No se elige presidente de Gobierno, se eligen diputados a Cortes. Y después de oír a los representantes de los grupos parlamentarios, el rey propone un presidente de Gobierno. Pero todo eso queda enmascarado. Al final resulta que las elecciones son de fulano contra mengano. Y no es así. Eso no está en la Constitución. Pero he dicho que a mí la Constitución, por muchas razones que a lo largo del discurso iré explicando, bueno, pues llevo casi una hora hablando. No, 30 minutos. Bueno, pues a mí la Constitución técnicamente, como jurista, no me gusta. Pero da la casualidad que es la primera vez en la historia de España, y eso hay que tenerlo muy presente, y eso hay que no olvidarlo en ningún momento, en que es una Constitución de todos los españoles, en la que estuvieron de acuerdo las derechas y la izquierda, los socialistas y los conservadores, los comunistas y los demócratas cristianos. Y ese es un valor único que da a esa Constitución, vuelvo a repetirlo, un valor que no tiene ninguna de las constituciones que en este momento existen en Europa. Es una Constitución en la cual todos hemos estado de acuerdo y todos hemos manifestado que esa es la Constitución que nos representa. Yo tengo derecho a decir que hay partes de la Constitución que no me gustan, pero yo soy de la derecha moderada. Pero naturalmente los socialistas también pueden decir con todo el derecho a decir que hay partes de la Constitución que no les gusta, pero son representantes de la socialdemocracia o del Partido Socialista. Pero el conjunto de toda la Constitución, es evidente e indudable que es la primera vez en España que ha habido una Constitución en la que hayan estado de acuerdo todos los españoles. Los jóvenes me diréis, bueno, pero nosotros no pintamos nada, ni dimos esa conformidad, la dieron nuestros padres o nuestros abuelos. Yo estoy obligado, hombre, si se tiene un gran sentido del país y un gran sentido del Estado, que en cuanto pasen los años lo tendréis, pues tendréis que estar de acuerdo en que por una vez que nos hemos puesto de acuerdo, merece la pena mantenerlo, aunque lo hicieran nuestros abuelos o aunque lo hicieran nuestros padres. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que ahora se está intentando hablar de que es necesario volver a construir el Estado, que es necesario hacer una Constitución nueva, que es necesario modificar la Constitución, que es necesario hacer un Estado federal, que es necesario 40 utopías distintas.
Pero la verdad es que con la Constitución actualmente vigente, sin modificarla en nada, simplemente modificando las leyes orgánicas que han desarrollado los preceptos de la Constitución, se puede cambiar absolutamente el sistema político e ilusionar nuevamente a los españoles. Me explicaré. Y me explicaré por qué. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en este momento? La protesta generalizada entre la ciudadanía de las listas cerradas y bloqueadas. Porque vuelvo otra vez al tema para decir que, en contra de lo que cree mucha gente, muy poca gente va a votar en contra de las listas que ha organizado el partido y, por lo tanto, el que sean abiertas no tiene tanta importancia. Falso. Porque el hecho de que el jefe del partido sepa que le pueden variar sus listas en algunos casos, de forma sustancial, pues le hace pensar y meditar seriamente. Yo he sido generalmente, he votado siempre, creo, o casi siempre, al Partido Popular. Yo era del Partido Popular, no estoy en el Partido Popular. Pero cuando se presentó a la presidencia del Gobierno, y doy una muestra de sinceridad máxima, José María Aznar, yo a José María Aznar no le voté. Como no tenía listas cerradas y bloqueadas, sencillamente le borré. Me dirán ustedes, voto nulo. Pues sí, voto nulo, pero por lo menos ejercí mi derecho a decir que no, que el señor Aznar no me gustaba como presidente del Gobierno, porque no me gustaba. Pero, en fin, eso es una anécdota absolutamente personal. Y eso, para modificar las listas cerradas y bloqueadas, no hay que tocar la Constitución. Sencillamente hay que modificar la ley de partidos políticos. Y para modificar la ley de partidos políticos, quitando las listas cerradas y bloqueadas, y segundo, desde mi punto de vista, terminando de una vez con la subvención que en los presupuestos del Estado figura para los partidos políticos. Los partidos políticos, a mi juicio, tienen que vivir de las cuotas de sus afiliados y de las donaciones que le den sus simpatizantes. Donaciones, naturalmente, que se publican con toda claridad en el Boletín Oficial del Estado y que se publican en el periódico para que todos sepamos quién subvenciona a este o a otro partido político, como ocurre en Estados Unidos. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues resulta que porque de esa manera los partidos políticos se independizan del Gobierno. Pues bien, ¿qué ha pasado? Hace 3 días, que los nuevos presupuestos generales del Estado se han congelado los sueldos de los funcionarios, prácticamente congeladas las pensiones, congelados las retribuciones que reciben no sé qué otros colectivos. Pero los partidos políticos han incrementado en un 30% sus retribuciones o, digamos, las cantidades que les da el presupuesto general del Estado. Me parece absolutamente vergonzoso. Ninguno de los partidos políticos, ni uno solo, de los que están en este momento en presencia, han protestado de que vayan a recibir un 30% más. Ninguno. De Izquierda Unida al partido de Rosa Díaz, pasando por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por nuestros amigos los catalanes y los vascos. Nadie ha dicho ni una palabra. Cuando lleguen las elecciones, a cobrar. Bueno, pues eso no hay que modificar la Constitución. Simplemente hay que modificar la ley electoral y la ley de partidos. Segunda cuestión. En la Constitución se dice que existirá un Consejo del Poder Judicial, pero no se dice en ningún momento que los miembros del Consejo del Poder Judicial sean elegidos por el Parlamento. Y, naturalmente, ¿qué sucede? Pues sucede que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del cual depende la independencia del Poder Judicial para que existan 3 poderes, como señalaba Montesquieu,
son dependientes de los partidos políticos. Observamos con terror cómo el Partido Popular y el Partido Socialista se reúnen una y otra vez para decidir entre ellos quiénes van a ser los miembros del Consejo General del Poder Judicial, quién va a ser el presidente del Tribunal Supremo. Y estos señores son los que van a nombrar a los jueces y magistrados. Alfonso Guerra dijo en ocasión de aprobarse la ley orgánica sobre el Consejo del Poder Judicial: Montesquieu ha muerto, y se quedó tan tranquilo. Pero tenía razón, a Montesquieu en España lo habían matado. Pero es que ahora, en este momento, mi gran amigo, porque es un gran amigo mío, Alberto Ruiz Gallardón, en el programa del Partido Popular propusieron establecer principios de independencia del Poder Judicial y que el Poder Judicial no fuese elegido por el Parlamento. Pues bien, Alberto Ruiz Gallardón al final ha llegado a un pacto con el Partido Socialista para ponerse de acuerdo socialistas y populares para que se establezca quiénes son los miembros del Poder Judicial. Para eso hay que modificar la Constitución y volver a establecer clara y terminantemente que los jueces deben ser elegidos independientes. No, no hay que modificar la Constitución. Lo único que hay que hacer es modificar la ley orgánica que violó los principios de la Constitución. Porque la Constitución creía en una separación de poderes y creía en que el Poder Judicial fuese independiente. Pero los partidos políticos, los de las listas cerradas y bloqueadas, esos naturalmente lo que quieren es el poder. Y como quieren el poder, quieren nombrar a los jueces y a los magistrados. Gran parte, o dos, al menos, asociaciones de jueces para la democracia y Francisco Vitoria, si no me equivoco, unos de derechas y otros más bien de izquierdas, se han opuesto a esta historia y han indicado que no van ni a participar en las elecciones, y tienen razón. Luego, por lo tanto, no hay que modificar la Constitución. Sencillamente lo que hay que hacer es modificar la ley orgánica que desarrolla ese precepto. Y vayamos ahora, antes de entrar en el tema de las autonomías, a plantear el problema económico-fiscal. La Constitución establece de una manera clara y terminante cómo y de qué manera se deben de crear los tributos del Estado. Pero lo cierto es que las leyes orgánicas, incluida la Ley General Tributaria que todavía tenemos vigente en este momento, son leyes absolutamente injustas. Cuando se aprobó la ley de Fernández Ordóñez y Enrique Fuentes, que vendieron como una ley progresista, recordarán todos ustedes que se estableció que las grandes rentas podrían deducir de su declaración de renta las pérdidas que hubiesen tenido con anterioridad al ejercicio correspondiente. Pues bien, yo puedo asegurar y aseguro, como dijo Adolfo Suárez, no prometer y prometo, que en el primero y la segunda y la tercera declaración tributaria que se hizo después de esa reforma política, los banqueros más importantes del país pagaron menos a la hacienda pública por el impuesto general sobre la renta que la mayoría de los altos funcionarios públicos. Porque los altos funcionarios públicos no podían deducir pérdidas. Los grandes banqueros sí. Y eso ha seguido con la organización de las llamadas SICAP, con lo cual se permite que las grandes fortunas paguen menos a la hacienda pública que los funcionarios públicos y privados que no tienen otra posibilidad de eludir impuestos porque están absolutamente cogidos por el fisco. Para esto hay que modificar la Constitución en absoluto,
Lo único que hay que hacer es una ley general tributaria y unas leyes que regulen el impuesto de la renta y, si se quiere, el impuesto de patrimonio, al que yo no soy partidario, de forma distinta a como se está regulando en este momento. Si mis datos no son erróneos, y no lo son, en el año pasado solo ha habido 5.200 españoles que hayan declarado una renta superior a 600.000 euros. Eso es sencillamente una vergüenza nacional. Y hay que modificarlo, y no hay que tocar la Constitución. Y vayamos al tema de las autonomías. Estado federal. A mí me produce verdadero asombro, como a Corcuera, que no es letrado, ni licenciado, que es un viejo forjador en Altos Hornos de Vizcaya. Y que recordaremos todos que fue ministro del Interior con Felipe González, que decía que no, el otro día que no lo entendía. El estado actual de las autonomías es más que un Estado federal. Las competencias que tienen en este momento la mayoría de las autonomías son mayores que las que tienen el Estado federal en los Estados Unidos. Hoy tiene más competencias Cataluña que California. Luego, por lo tanto, ¿de qué Estado federal me están ustedes hablando? ¿No me estarán ustedes intentando hablar de un Estado confederal, olvidándose la con por si cuela y después y meternos de matute un Estado confederal, que sería indefectiblemente la disolución de España? Pues bien, para poner en orden las autonomías no hace falta tampoco modificar la Constitución. No hace falta nada más que tener sentido común y hacer las cosas con ese sentido común. Me explicaré. Yo me fui del gobierno, una de las razones por las que discrepé de Adolfo Suárez, y era por el problema del café para todos. En aquel gobierno de Adolfo Suárez había dos posiciones distintas. Eran los que considerábamos que el único problema que teníamos de verdad era el problema catalán y el problema vasco. El problema vasco derivado de las guerras carlistas, pero consecuencia de unos derechos históricos que, se diga lo que se diga, siempre han tenido los territorios vascos, y que con sus derechos históricos han sido los más leales que ha tenido nunca el Reino de Castilla. Y diré más. En la época del Felipe III, el duque de Lerma quiso recortar los beneficios que tenía el País Vasco, que eran ciertos beneficios tributarios que no podían ser llamados al ejército nada más que si voluntariamente lo deseaban, y que no podían ser metidos en la cárcel por deudas y dos o tres cosas más. No eran más. Pero el duque de Lerma quiso suprimirlo. Y entonces, reunidos bajo el árbol de Guernica, cosa que no es solo del País Vasco, en todo el norte pasa lo mismo. En mi tierra santandería se reunían bajo una encina centenaria en Odeanero. Bueno, y tomaron el acuerdo de dirigirse al rey diciéndole: no aceptaremos nunca que se nos priven de estos derechos, porque antes quemaremos nuestras casas o huiremos de donde vivimos y buscaremos otro señor que nos respete los derechos que hemos tenido.
Y el duque y el rey le contestó al señorío de Vizcaya, que era el que había planteado la cuestión, diciéndole: consultados los documentos que existen en el archivo de Simancas, el rey reconoce que tienen razón en su petición y por lo tanto a ese querido señorío de Vizcaya se le restablezcan los derechos que le han querido quitar o le ha querido quitar mis ministros, con gran amor, no sé qué, no sé cuánto. Eso está en el archivo de Simancas y es mejor no hablar de ello para que no se enteren los de la ETA, con eso de quemar y todas esas cosas. Bueno, pues esta es la situación, era la situación de los famosos derechos históricos. Pero además hay que tener en cuenta que cuando repasamos la conquista de América, el número de vascos es absolutamente impresionante. Cuando repasamos la lista de los tercios de Flandes, los tercios de Italia primero y los tercios de Flandes después, la lista de vascos en dichos tercios es absolutamente impresionante. El hombre que hace prisionero a Francisco I de Francia y se lo entrega a Leiva es un vasco. Desde luego, ni en el descubrimiento de América, ni en la conquista de América, no porque no se les autorizase, mentira, porque no quisieron ir, ni en los tercios de Flandes se encuentra ni por casualidad a un catalán. Luego, por lo tanto, el tema del País Vasco en el gobierno, había quienes sosteníamos, Marcelino Oreja, Eduardo Carriles, que era el ministro de Hacienda, que el rey debía de haber ido a Guernica y haber devuelto los conciertos forales de Guipúzcoa y Vizcaya que se le habían quitado después de la guerra civil. Pero Adolfo Suárez, y en este caso aconsejado por Torcuato Fernández Miranda, dijo que no, y se perdió una gran ocasión. Semana Santa y yo estuve en las encartaciones de Vizcaya y estuvimos almorzando con diversas personas. Una de ellas era un nacionalista enragé que su padre, capitán de Gudaris, había sido fusilado durante la guerra. Y le pregunté: si el rey hubiese venido a Guernica y hubiese devuelto los conciertos económicos de las dos provincias que no los tenían, ¿las cosas hubiesen sido iguales o distintas? Me dijo: absolutamente distintas. Nos hubiésemos sentido comprendidos. Y es una pena que el rey no lo hiciese. Luego, ese es el problema vasco. El problema vasco está ahí, a pesar de ETA, a pesar de todas las barbaridades que ha supuesto ETA, son más prudentes y más tranquilos en lo que se refiere a la cuestión de su particularismo que los catalanes. Y en los catalanes yo pretendí, con Manuel Ortínez, un catalán muy inteligente y muy brillante, traer a Tarradellas antes de las elecciones, porque Tarradellas tenía una larga experiencia política, había estado en la República, había estado en la Generalitat, se había exiliado, había conocido el exilio, lo que era el exilio, y Tarradellas admitía la unidad de España por encima de todos, quería la autonomía de Cataluña, pero una autonomía muchísimo más modesta y moderada que la autonomía que ahora existe. Luego, por lo tanto, eran dos problemas relativamente sencillos y para el resto de España, para no seguir manteniendo el principio del centralismo borbónico, establecer una importante descentralización administrativa. Realmente Castilla, León, Castilla-La Mancha, la propia Andalucía, no necesitaban para nada ni un parlamento
ni un gobierno que imitase o compitiese con el gobierno central. Una sana descentralización, sí. Pero las cosas no salieron así. Adolfo Suárez fue convencido, creo, que por un profesor sevillano fundamentalmente, que fue ministro con él, y se inventó el café para todos. ¿Y el café para todos qué ha supuesto? Ha supuesto una espiral diabólica. A medida que las autonomías conseguían nuevas competencias, los catalanes, fundamentalmente los catalanes más que los vascos, querían más. Llegó un determinado momento en que las transferencias a Cataluña se hacían para pagar su apoyo político a los efectos de gobernar. Y eso lo hizo Felipe González en la última parte de sus mandatos y lo hizo a calzón quitado José María Aznar, dándoles competencias para que le votasen en el Parlamento. ¿Y todo eso por qué? Porque en la ley electoral, en vez de haber establecido el principio de que solo tendrían representación si alcanzaban el 5%, como ha ocurrido en Alemania ahora con los liberales, se les rebajó a los catalanes al 3% para que pudiesen participar en el Parlamento Nacional sin tener suficiente representación para poder hacerlo en igualdad de derechos que los demás ciudadanos. ¿Y qué hacer? Pues yo creo que hay una solución muy sencilla, pero muy difícil de hacer. No hay que modificar la Constitución. El título octavo de la Constitución es un mal título, está mal redactado y, por lo tanto, no es un prodigio jurídico. Pero, sin embargo, tiene posibilidades suficientes como para rebajar la competencia de los llamados territorios históricos, de forma que no tengan una autonomía superior a la que tiene un land alemán, y en el resto de las autonomías rebajarlo, todo ello que se puede hacer con la Constitución en la mano, a una descentralización administrativa brillante, brillantemente establecida y brillantemente organizada. Y al llegar aquí, pues no tengo más remedio que darme cuenta que soy un iluso y que lo que tengo que hacer es pensar con tristeza que ni Rajoy, ni... se me olvidó, Rubalcaba, ni ninguno de los otros políticos en funciones están dispuestos a ceder el poder que tienen en los partidos, ni a hablar. No están dispuestos a dar libertad a la judicatura para que sea verdaderamente el tercer Estado. No están dispuestos a rebajar las competencias de las comunidades porque ahí es donde tienen colocados a todos los amigos políticos dentro de los partidos. Porque claro, no deja de ser extraordinariamente increíble que se hayan congelado el sueldo a los funcionarios, que se haya congelado el sueldo a los pensionistas o las pensiones a los pensionistas, que se haya establecido el copago, que se haya modificado la sanidad, que etcétera, 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 pero que no se ha tocado en nada el despilfarro de las autonomías. Y eso, naturalmente, es un grave problema político, no económico, que tiene España en este momento. O se aborda seria y categóricamente el problema de las autonomías o no tenemos nada que hacer. Ahora bien, como Dios es grande y los españoles hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que sabremos salir de situaciones difíciles,
Gracias a clubs como este surgirán, y yo creo que surgirán pronto en España, nuevas figuras políticas e incluso nuevos partidos políticos que pueden hacer esa reforma. Pero eso ya está en manos no de los nonagenarios, que lo único que pueden hacer es aplaudir, sino en manos de, yo creo, que de todos los que estáis aquí esta noche. Muchas gracias. Por supuesto, hay muchas preguntas.